Doy gracias a Dios por poder estar aquí otra vez. La otra vez que estuvimos aquí quedó mucho amor en nuestro corazón. Y una cosa especial fue la ofrenda que pudimos llevar para Cuba. Los hermanos de Cuba recibieron la ofrenda con mucha alegría y pudieron construir una casa caída, un colchón y otras cosas. Y el amor que recibimos aquí se quedó en nuestros corazones y en otros muchos corazones. E esse amor que nós recebemos aqui esteve no nosso coração e também nos outros corações. Muchos saludos a mi esposa. Gostaria de saudar. Muchos saludos de mi esposa. Sim. A esposa dele manda saludos e felicitações para todos nós. Vamos a orar. Padre, nos has traído aquí Nos ha trazido aqui con un propósito de enseñarnos los caminos tuyos. de ensinar os teus caminhos. Enséñanos tus caminos. Ensina-nos os teus caminhos. Abre nuestros corazones. Abre os nossos corações. Abre nuestras mentes. Abre as nossas mentes. Abre nuestros espíritus. Abre os nossos espíritos. Que tu palabra penetre Que a sua palavra en lo más penetre profundo de nuestro ser. no mais profundo do nosso ser. Pedimos el espíritu de revelación Pedimos o espírito de revelação, y de sabiduría de sabedoria, para un mejor conocimiento de ti para o melhor conhecimento y de tus caminos. sobre os seus caminhos. Muy bien. Vamos a hablar del poder del pacto de sangre. Vamos falar pouco sobre o poder do pacto de sangue. La palabra pacto o alianza no se conoce hoy en día. A palavra pacto, aliança, não é conhecida, gente. En los tiempos antiguos todo el mundo sabía lo que era un pacto. Nos tempos antigos, todos sabiam o que significava o pacto. Y el pacto es el marco en el cual está escrita la Biblia. E o pacto é marco que determina qual está escrito a Bíblia. Si no entendemos bien lo que es un pacto, nunca entenderemos la Biblia. Se não entendemos o que é pacto, jamais entenderemos a Bíblia. Y durante estos días hablaremos de los marcos de lo que son pactos. E durante esses dias nós vamos falar sobre os marcos dos pactos da Bíblia. Hoy vamos a mirar una introducción Hoje vamos ver pouco uma introdução. y luego pasaremos por 8 pactos que hay en las Escrituras. E logo passaremos por 8 pactos que temos na Bíblia. Y el último es el nuevo pacto E o último, que é o novo pacto, en la sangre del Mesías. o sangue do Messias. Pero para llegar allí Mas para chegar até aí, tenemos que pasar por los pactos anteriores, vamos ter que passar pelos pactos anteriores. porque todos apuntan hacia la eternidad. Porque todos apontam para a eternidade. Y vamos a tener unas palabras de introducción hoy E vamos ter umas palavras de y de introdução, definición de lo que es un pacto. de definição sobre o que é um pacto. Nosotros podemos hacer promesas. Nós podemos fazer promessas. Hay 3 niveles de promesas en las Escrituras. Existem 3 níveis de promessas. Podemos hablar de promesa, Podemos falar sobre promessa, que es lo más básico. que é o mais básico. Yo te prometo, Eu te prometo, te voy a dar algo mañana. vou te dar algo amanhã. Pero también hay algo más fuerte que es un juramento. Mas algo muito mais forte que isso, que é um juramento. Y algo más fuerte todavía que es un pacto. E algo muito mais forte ainda, que é um pacto. El pacto es el acuerdo más poderoso que hay entre varias personas. O pacto é um acordo mais valioso que existe entre as pessoas. En Hebreos capítulo 6, Em Hebreus capítulo 6, versículos 13 al 18 tenemos algunas palabras. versículo 13 a 18. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Quando Deus fez a promessa a Abraão, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. como não tinha ninguém superior para jurar, ele jurou por ele mesmo. Aquí tenemos promesa Aqui nós temos uma promessa y juramento. e um juramento. 2 cosas. Duas coisas. Dios juró
Deus jurou por sí mismo. por ele mesmo. Un juramento fortalece una promesa. Juramento fortalece uma promessa. Y él no tenía a nadie superior a él mismo, E ele não tinha ninguém superior a ele. por eso tenía que jurar por sí mismo, Por isso tinha que es lo más alto que existe. que é o maior que existe. No vamos a entrar en estos detalles porque no hay tiempo ahora. Não vamos entrar em detalhes porque não há tempo para isso. 14 dice, 14. y dijo, ciertamente te bendeciré en gran manera y te multiplicaré en gran manera. Esta es la promesa, este es el juramento. Essa é a promessa, esse é o juramento. Dios juró que iba a multiplicar a Abraham. Deus jurou que iria multiplicar Abraão. Y todos sabemos que Abraham no podía tener hijos Todos nós sabemos que Abraão não podia ter con filhos su esposa Sara. com a sua esposa Sara. Y aquí hay una promesa y un juramento, E aqui nós temos uma promessa e um juramento, que vais a tener hijos. que eles iriam ter filhos. Y sabemos qué pasó. E nós sabemos o que aconteceu. Así que Abraham, después de esperar pacientemente, obtuvo lo que Dios le había prometido. E assim que Abraão esperou pacientemente, ele conseguiu obter o que Deus prometeu. Las personas hacen juramentos por alguien superior a ellas. As pessoas fazem juramento por alguém superior a Y el elas. juramento confirma lo que se ha dicho y pone fin a toda discusión. E o juramento, ele se confirma e põe fim a tudo. Además, debido a que Dios quería mostrar aún más claramente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, intervino con un juramento. Além disso, Deus queria mostrar algo muito maior com o propósito daquele juramento. Eres muy buen traductor. Graças. Así que aquí vemos que una promesa puede ser confirmada con un juramento, Aqui nós podemos perceber que uma promessa ela pode ser confirmada. lo com um cual juramento, hace que la promesa sea mucho más fuerte. o que faz com que a promessa seja muito mais forte. Versículo 18. De esta manera, mediante dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tenemos un estímulo poderoso nosotros que hemos buscado refugio al aferrarnos a la esperanza que se nos ha propuesto. ¿Listos? ¿Quieres que traduzca el texto bíblico? ¿Tienes el texto bíblico contigo? ¿Tienes el Digo en texto? portugués. Sí, busca el texto. Un rato, por favor. Versículo 18. Dessa forma, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos um estímulo poderoso. Nós que buscamos refúgio ao nos apegarmos à esperança que nos foi proposta. Muy bien, aquí tenemos entonces una promesa y un juramento que hace que la promesa sea más fuerte. Aqui nós temos um juramento que faz com que a promessa seja mais forte. Y como dijimos, el juramento puede ser aumentado con un pacto. O juramento ele pode ser aumentado, intensificado com o pacto. La palabra promesa aparece 29 veces en la escritura hebrea. A palavra promessa aparece 29 vezes. Y luego hay un verbo que es prometer, Então, temos o verbo prometer, 62 veces. 62 vezes. En total son 91 veces. No total, 91 vezes. Y luego tenemos la palabra juramento, Então, temos a palavra juramento, shevuah en hebreo, Shevuah em hebraico. aparece 30 veces en los escritos hebreos, Aparece 30 vezes nos escritos hebreus. pero luego tenemos la palabra jurar, que es el verbo, Então, logo nós temos a palavra jurar, que é um outro verbo. y entonces Então, 187 veces en total, 187 vezes no total, la palabra jurar. a palavra jurar, o verbo jurar. Entonces tenemos 217 veces el término juramento o jurar. Ou seja, essa palavra juramento ou jurar, nós temos aí 217 vezes. Entonces, la primera palabra fue prometer, Então, a primeira palavra foi prometer, 91 veces. 91 vezes. Jurar, Jurar,
217 veces, 217 vezes. más que el doble. Mais que o dobro. Luego vamos a ver la palabra pacto, o sí, hacer un pacto. Então veremos a palavra pacto. Aparece 285 veces. Aparece 285 vezes. Es la palabra que más abunda de las tres. A palavra mais abundante das três. Esto nos enseña la importancia de la palabra pacto en la Biblia. Isso nos ensina a importância da palavra pacto na Bíblia. Cuantas más veces aparece una palabra, más importante es. Quanto mais vezes aparecer a palavra, mais importante ela é. El pacto es lo más fuerte de los tres. O pacto, a palavra pacto é a mais forte das três. Podemos leer en el Salmo 105, Vamos ler o Salmo 105, versículos 8 al 11. do versículo 8 ao 11. El Señor se acuerda para siempre de su pacto, O Senhor se lembra para sempre da sua aliança. de la palabra que dio por 1000 generaciones, Da palavra que ordenou para 1000 gerações. del pacto que hizo con Abraham Do pacto que fez com Abraão. y de su juramento con Isaac, E do seu juramento com Isaac. y lo estableció como un decreto para Jacob, Ele estabeleceu como decreto para Jacó. como un pacto eterno para Israel. Como pacto eterno para Israel. Y dijo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de herencia. E disse que daria a terra de Canaã por porção e herança. Este texto es muy poderoso. Esse texto é muito poderoso. Habla de un juramento y un pacto, Fala de um juramento e de um pacto. no solo para Abraham, Não só para Abraão, sino todos sus descendientes senão para todos os durante descendentes. 1000 generaciones. Durante 1000 gerações. ¿Cuántos años son 1000 generaciones? Quantos anos são 1000 gerações? No han pasado 1000 generaciones desde Abraham. Não ha passado 1000 gerações depois de Abraão. La palabra de promesa, juramento y pacto A palavra de juramento, promessa e pacto, en este contexto habla de la tierra de Israel para los descendientes de Abraham. dentro desse contexto, fala da terra de Israel para os descendentes de Abraão. Hemos tenido muchas guerras en Israel Nós temos acompanhado, temos visto muitas guerras em y Israel. hay todavía lucha sobre territorios de Israel. Muitas disputas de território em Israel. Y estas palabras que se pronunciaron hace miles de años E essas palavras que se pronunciaram, que se decretaram há muitos milhões de anos, tienen poder sobre la situación política de hoy en Israel. têm poder sobre a situação política de hoje em Israel. El poder de un pacto O poder de um pacto dirige la historia. direciona a história. La raíz de la palabra pacto en hebreo A origem da palavra, a raiz da palavra pacto em es hebraico bar. Tiene dos letras. é pa, Bet resh. Bet bet, significa casa. passa, Resh, resh, resh. misericórdia. Quiere decir resh, that's okay. Resh significa cabeza. Casa, cabeza. Dos letras con estos dos significados. Duas letras com esses dois significados. La palabra casa, A palavra casa, bet o bait, significa también familia en hebreo. No hace falta traducir eso, ¿verdad? Entonces tenemos cabeza y familia en la palabra pacto. então nós temos cabeça e família na palavra pacto. La palabra pacto tiene que ver con algo de familia. A palavra pacto tem a ver com algo que diz respeito à família. También la raíz bar en hebreo Também a raiz está relacionada con grano, está relacionada com grão, con comida, comida, con harina y jabón. com areia, com sabão, También con la palabra pureza, também com a palavra pureza, claridad, claridade, cortar y seleccionar. cortar e selecionar. Vemos que es una palabra amplia, Percebam que é uma palavra con ampla, muchos significados. com muitos significados.
tiene que ver con familia, Tem a ver com família, con comida, com comida, con pureza. com pureza. Y está el pensamiento de la familia muy arraigado en este término. O pensamento sobre família está muito enraizado nesse termo. Porque en la familia se da comida. Porque para a família se dá comida, alimento. También hay pureza en la familia. Também existe pureza na família. Y cuando pensamos en el término de escoger o seleccionar, Quando pensamos no termo escolher e selecionar, podríamos pensar en un esposo o un hombre que escoge una mujer. poderíamos pensar num homem que escolhe uma mulher, Selecciona una mujer para ser esposa, para que sea esposa, que seleciona uma mulher para que seja para esposa, formar una familia. para formar uma família. El matrimonio es un pacto. O matrimônio é um pacto. Hay tres palabras que se usan para hacer un pacto en hebreo. Existem três palavras que se utilizam em hebraico para definir um pacto. Una se traduce como establecer, Uma se traduz como estabelecer, firmar. otra es dar Outra é dar. y la tercera es cortar. E a terceira, cortar. Y muchas veces se confirma un pacto por un juramento. E muitas vezes se confirma um pacto por meio de um juramento. ¿Qué es un pacto de sangre? Que é um pacto de sangue. El pacto de sangre O pacto de sangue es un acuerdo é um o acordo, contrato ritual que se remota a miles de años é um contrato que ele remonta a milhões de anos. y ha sido practicado por diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia. E ao longo da história, várias culturas praticaram. Implica el intercambio o la mezcla de sangre entre dos o más personas. E resulta na mistura de povos, de gente, Para establecer un pacto solemne y vinculante. para estabelecer um pacto sagrado e contínuo. Esto se podría hacer de diversas formas, Isso pode ser feito de diversas formas. como hacer pequeños cortes en los cuerpos de los participantes, Como pequenos cortes, perfurações do corpo, por ejemplo, en los brazos o en las manos, nos braços, nas mãos, y mezclar la sangre. e misturar o sangue. También bebían la sangre Também mezclada, bebiam o sangue. o untaban la sangre en objetos o símbolos. Ou passava o sangue em alguns objetos, alguns utensílios. Entonces, el concepto detrás de un pacto de sangre se basa en la creencia de que la sangre representa la fuerza de la vida o esencia de un individuo. Ou seja, o conceito por trás de um pacto de sangue remonta, traz a ideia de que o sangue, ele sela. Y al mezclar las dos sangres, las dos personas entran en un lazo de sangre, una unión familiar. Ou seja, quando esses sangues se encontram, eles estabelecem uma ligação. Y hay un compromiso de protegerse unos a otros E é um compromisso de y ayudarse unos a um otros. ajudar ao outro, proteger ao outro. Los pactos de sangre se han observado en diferentes contextos, Os pactos de sangue, eles existem em vários contextos. como ceremonias religiosas, Como cerimônias religiosas, rituales tribales rituais tribais y acuerdos interpersonales. e acordos entre pessoas. Se consideraban un acto profundamente sagrado, Era considerado um ato profundamente sagrado, creando un vínculo que se consideraba inquebrantable criando um vínculo inquebrável y llevando graves consecuencias para aquellos que violaban sus términos. e levando graves consequências para aqueles que violavam esse pacto. Por supuesto, hay diferentes formas en diferentes culturas, como se hacía, Claro que existem diversas formas e diversas culturas, pero el concepto de
pacto de sangre era muy común en las culturas antiguas. Mas o conceito de pacto de sangue era muito comum nas culturas antigas. Tenemos ejemplos en los escritos bíblicos, Abraham, Temos exemplos nos escritos bíblicos, como y Abraão, también en la celebración de Pesaj, e também na celebração da Páscoa, que Yeshua hacía con sus discípulos. que Jesus fazia com seus discípulos. Esta es la sangre del nuevo pacto. Esse é o sangue do novo pacto. Esta copa es la copa del nuevo pacto, de la sangre del nuevo pacto. Essa reunião é a reunião. Luego tenemos do novo pacto. en tribus antiguas y también en sociedades secretas pactos de sangre, hoy en día. Então, temos tribos e sociedades secretas que também faziam pacto de sangue. Y entre los satanistas se utiliza hoy en día. E os satanistas também se utiliza muito. En tiempos modernos, el pacto de sangre ha perdido su prevalencia y relevancia en muchas sociedades. Na modernidade, o pacto de sangue tem perdido muito a sua força dentro da modernidade. Principalmente debido a los cambios culturales y los avances en los sistemas legales Principalmente pelas mudanças culturais e pelos avanços também, que ofrecen medios alternativos para formar acuerdos. que oferecem vários meios alternativos para fazer pactos. Sin embargo, tienen una importancia muy fuerte histórica. Sem dúvida que há uma grande importância Y histórica. tenemos que entender que para entender la Biblia tenemos que entender lo que es un pacto. Precisamos compreender que para entender a Bíblia, precisamos saber o que significa um pacto. Vamos a hacer un resumen de 10 puntos Vamos fazer um resumo em 10 pontos para definir qué es un pacto. para definir o que é um pacto. Primero, es la forma más fuerte de acuerdo que se puede alcanzar entre dos o más partes. Primeiro, é a forma mais profunda em que se pode encontrar acordo entre duas Y partes. cuando este acuerdo se hace, las personas se convierten en hermanos. E quando esse acordo existe, as pessoas elas passam a ser irmãs. Esto lo vemos cuando hay un pacto de matrimonio. Se convierten en hermanos. Por exemplo, no pacto de matrimônio, os dois se convertem em irmãos. En el libro de Cantar de los Cantares dice, hermana mía. No livro de Cânticos diz, irmã minha. El esposo le dice a la esposa, hermana mía. O esposo diz a sua esposa. A través del pacto matrimonial, ellos son familia. Depois, através desse pacto, eles se tornam uma família. Entonces, el pacto te convierte en familia. Ou seja, o pacto converte você em uma família. Segundo, siempre tiene condiciones y promesas. Sempre vai ter condições e promessas. Yo voy a hacer algo Eu vou fazer algo y tú vas a hacer algo. e você vai fazer algo. Y si no lo hacemos, E se não o fazemos, va a pasar esto y esto y esto. vai acontecer isso. Obligaciones y derechos. Obrigações e deveres, direitos. Y muchas veces escribieron estas cosas. Escribieron. Muitas vezes escreveram essas coisas. Las partes deben cumplir y adherirse a estas condiciones y promesas para que el pacto tenga validez. E as partes precisam aderir ao que aceitaram para que tenha validade. Tercera cosa, el pacto se celebra solemnemente, es un acto solemne, Terceira coisa, o pacto é um ato solene, con actos ceremoniales, com atitudes cerimoniais. muchas veces con sangre y con sal, Muitas vezes com sangue e sal. y vino también puede simbolizar la E sangre, vinho também pode simbolizar o sangue. y el pacto puede ser confirmado con un juramento. E o pacto ele pode ser confirmado com um juramento. 4. Se realiza ante testigos. Se realiza diante de testemunhas. Por ejemplo, el matrimonio no es un asunto personal, Por exemplo, o matrimônio es un asunto social. Ele é um assunto social. Tiene que haber testigos. Tem que haver testemunhas. No es un acto privado, Não é algo privado, es un acto público. é algo público. Hay testigos. Hay testemunhas. La sociedad sabe que ahora fulano y fulana se han casado. Ou seja, a sociedade sabe que esses dois são casados. No son palabras feas aquí, ¿verdad? Fulano y fulana. No, está bien. Y especialmente para Mengano, que quería a fulana.
Traduce eso. Principalmente com a Beltrano, que ele é fulano. Él tiene que saber que fulano se casó con fulana. Sim. Y Mengano tiene que buscar a otra. Ou seja, se Eso. buscar outro. Muy bien. 5. 5. Muchas veces las partes entregan regalos Muitas vezes as partes envolvidas entregam presentes que simbolizan comunidad de bienes. que simboliza a comunhão de bens. Por ejemplo, si un hombre y una mujer se casan, Ou seja, se um homem e uma mulher se casam, los bienes materiales son ahora de los dos. os bens materiais são dos dois. Ese amén me gustó mucho. Esse ele gostou. Hay una comunidad de bienes. Há uma comunhão, um compartilhamento de bens. Aunque puede haber una administración individual de cada uno, Mas pode haver uma administração individual. pero el sentido general es que tenemos las cosas en común. Mas, no sentido geral, as coisas são comuns. Número 6. Número 6. Se establecen y publican uno o más símbolos del pacto. Se estabelece e se publicam vários símbolos. Tengo aquí un anillo en mi dedo, en mi mano izquierda. Un Veja anillo. anel que eu uso na minha mão esquerda. Este es un símbolo de pacto. Esse é um símbolo de pacto. Y todo el mundo sabe con quién. E todo mundo sabe com quem. Hay otra persona que también tiene este símbolo en su mano. Há outra pessoa que também tem esse símbolo na sua mão. Y tenemos un pacto. Y este es el símbolo. E nós temos um pacto, e esse é o nosso Los símbolo. pactos tienen símbolos. Os pactos têm símbolos. Pueden ser piedras, Podem ser pedras, puede ser el arco iris, pode ser o arco-íris, puede ser la circuncisión, pode ser a circuncisão, puede ser el Shabbat. pode ser o Shabbat. Hay muchos símbolos de diferentes pactos. Existem muitos símbolos de diferentes pactos. 7. 7. Se sella mediante sacrificio. É feito mediante sacrifícios. Aquí hay derramamiento de sangre, Nesse caso, há derramamento de sangue. porque es un pacto de sangre. Porque é um pacto de sangue. Y en este caso también se come carne, E nesse caso, se come carne, se sacrifican animales sacrificam os animais y se comen. e come. Número 8. Número 8. Se realiza una comida de pacto. Se realiza uma comida do pacto. ¿Por qué comemos en las bodas? Por que nós comemos nas festas? Porque es un pacto. Porque é um pacto. 9. Se producen graves consecuencias si se rompe un pacto. 9. Graves consequências acontecem se se interrompe um pacto. En algunas ocasiones, muerte. Em algumas ocasiões, até a morte. 10. 10. Puede pasar a generaciones futuras. Pode passar de geração a geração. No todos los pactos, pero muchos pactos Nem todos os pactos, mas pasan a generaciones futuras. passam a gerações futuras. Como leímos sobre Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham Como nós lemos com Abraão, Deus fez o pacto para 1000 generaciones. para 1000 gerações. No era solo para él. Não era só sobre ele, ou para ele. Y ahora vamos a pasar por estos 10 y creo, con la ayuda de Dios, que lo haremos esta noche. Bom, nós vamos ficar agora no 10 e creio que nós conseguiremos fazer essa noite. Porque mañana quiero entrar en otro tema Porque amanhã eu quero entrar em outro tema. y me gustaría poder terminar hoy. E eu gostaria muito de poder terminar. Pero depende de lo que yo veo. Mas vai depender do que eu vejo. Si veo a alguien empezar a... Você veja alguém que está começando Haremos un resumen. faremos um resumo. Primera cosa, Primeira coisa, un pacto es la forma más fuerte de acuerdo que puede ser alcanzado entre dos o más partes. o pacto é a forma mais profunda de acordo que pode ser alcançada por duas Una partes. confederación, Uma consideração, una alianza uma aliança, en la que se convierten en hermanos de pacto. em que as pessoas se convertem, se transformam em irmãos de pacto. Tenemos esta expresión en Amós 1:9. Nós vemos essa expressão em Amós 9. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a toda la población cautiva a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos.
1:9. Estamos en... Aqui na 3. Sí, vamos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não revogarei o castigo, porque entregaram toda uma comunidade cativa a Edom e não se lembraram do pacto de irmãos. Había un pacto entre el rey de Tiro y el rey de Israel. Havia um pacto entre o rei de Tiro e o rei de Israel. Fue Salomón cuando iba a construir el templo. Foi Salomão quando foi construir o templo. Hizo un pacto con el rey Hiram de Tiro. Fez o pacto com o rei de Tiro. Y ese pacto pasó a las siguientes generaciones. E esse pacto passou para as demais gerações. Y ahora Tiro está entregando cautivos de Israel a Edom. E agora Tiro está entregando cativos de Israel a Edom. Y el profeta denuncia este pecado. E o profeta denuncia esse pecado. No solamente por dañar a Israel, Não somente por ganhar, por causar dano a sino Israel, específicamente porque tenía pacto con Israel. mas especificamente porque tinha pacto com Israel. Tiro tenía un pacto con Israel. Tiro tinha um pacto com Israel. Y ahora Tiro está entregando a los hijos de Israel a los enemigos. E agora Tiro está entregando os filhos de Israel aos inimigos. Y el profeta dice, había un pacto. E o profeta diz, havia um pacto. Erais hermanos Eram irmãos. por el pacto. Ahí tenemos el concepto de hermanos. Pacto de hermanos, dice. Pacto de irmãos. De Dos. comunidade. Un pacto siempre tiene condiciones y promesas. Um pacto sempre tem condições e promessas. Obligaciones y derechos para ambas partes. Obrigações e direitos para as duas partes. A menudo estas condiciones y promesas se escriben. Por isso essas promessas elas se escrevem. Por eso tenemos la Biblia. Por isso nós temos a Bíblia. La Biblia son las palabras del pacto. A Bíblia são as palavras do pacto. Las partes deben cumplir y adherirse a estas condiciones y promesas para que el pacto tenga validez. As partes devem aderir e cumprir essas condições para que o pacto tenha validade. Vamos a ver algunos textos. Éxodo 34, 27, 28. Y el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. E o Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras porque conforme a essas palavras fiz pacto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. En las tablas, las palabras del pacto. Nas tábuas as palavras. Los 10 mandamientos son las palabras del pacto. Os 10 mandamentos são as palavras do pacto. Son las condiciones, São as condições, las promesas as promessas, y las obligaciones as obrigações, en forma reducida. em forma reduzida. En hebreo se dice las 10 palabras. Em hebreu se diz as 10 No, palavras. no se dice los 10 mandamientos. Não se diz os 10 mandamentos. Porque en estos 10 hay más que 10 mandamientos. Porque nesses 10 há mais do que 10 mandamentos. Estas son las palabras del pacto, Essas são as palavras escritas en piedras. escritas na pedra. Aquí tenemos... Aqui vamos a ver, vamos a ir a Deuteronomio 9:10. agora vamos ler Deuteronômio 9, 10. Tendremos que buscar en la Biblia. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra
escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y aconteció al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Las tablas de alianza. Es el título, el nombre de estas 2 tablas. Esse é o título, o nome das 2 tábuas. Entonces, en Éxodo 24, tenemos, después de escuchar las 10 palabras de la montaña, Depois de escutar as 10 palavras desde unos mandamientos de carácter social, os mandamentos de caráter social. y se termina una parte de estos mandamientos, Quando termina a parte desses mandamentos, y ahí dice que hicieron un pacto con Dios. e eles fizeram pacto com Deus. Está en Éxodo 24, no hace falta buscarlo ahora. Está em Êxodo 24. Não vamos Y ahí ver. el libro que se escribió, no solamente las 2 tablas, E o livro que escreveu não somente as 2 tábuas, Moisés escribió un libro con esos mandamientos. Moisés escreveu livro com esses mandamentos. Yo no sé cuántos había, quizás 100, quizás 100 Não sei mandamientos. quantos havia, talvez, quem sabe. Ese libro es llamado el libro del pacto. Esse livro foi chamado de livro do pacto. Y también se menciona la misma palabra en Deuteronomio 29:1. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés, Essas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou a Moisés. que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Que celebrasse com os filhos de Israel na terra de Moab. Además del pacto que hizo con ellos en Horeb. Além do pacto que havia sido feito, Es decir, aquí se agregaron palabras al pacto que ya existía. ou seja, foram unidas palavras ao pacto que já existia. Empezó con pocas palabras, Começou com poucas palavras. luego se añadieron más palabras Depois se acrescentaram y mais luego se palavras. añadieron más palabras. Logo se acrescentaram mais Y palavras. ahí tenemos los 5 libros de Moisés, E aí temos os 5 livros de Moisés, que es el libro del pacto que são os livros do pacto entre Dios e Israel. entre Deus e Israel. En Nehemías 9, Neemias 9, versículo 38, se menciona que escribieron un documento que era la señal del pacto se menciona que foi escrito um documento como sinal do pacto. y contenía las condiciones de ese pacto. E lá tem as condições desse pacto. Ahí no se usa la palabra pacto en hebreo, brit, sino amaná, que es arameo, que significa garantía. Significa garantia. Garantía. Pero es el mismo pensamiento, el mismo concepto. Y ahí escribieron para cumplir la ley de Moisés. E eles escreveram para cumprir a lei de Moisés. Se comprometieron en tiempo de Nehemías cumplir las palabras de Moisés. E eles se comprometeram no tempo de Neemias a cumprir as palavras de Moisés. Y ellos hicieron un pacto. E eles fizeram um pacto. Todo el pueblo que venía de vuelta del cautiverio de Babilonia a Israel. Todo o povo que vinha de volta do cativeiro da Babilônia. Entonces hay ciertas condiciones en el pacto. Então, existem certas condições no pacto. ¿Qué pasa cuando nos casamos? O que acontece quando nos casamos? ¿Qué decimos? O que dizemos? Yo te voy a ser fiel. Eu vou ser fiel a você. ¿Verdad que se dice? É verdade que isso? Todavía se dice, ¿no? Mas é isso que se diz, não Yo é? te voy a amar Eu vou en las chamar buenas y en las malas. nos momentos bons, nos momentos ruins. Voy a entregarme por ti. Vou me entregar. Te voy a por cuidar. você. Vou cuidar de Son você. promesas del pacto. São promessas do pacto. Y no voy a mirar a otra persona. E não vou olhar para outra pessoa. ¿Y qué sucede si empiezas a mirar a otra persona? O que acontece se começa a olhar para outra Hay pessoa? graves consecuencias. Hay graves consecuencias. Pero quizás no se rompe el pacto. Mas quem sabe se rompe esse pacto? Ciertas promesas que uno da en el momento de entrar en un pacto,
Certas promessas que se faz no momento que você vai entrar no pacto no son vitales para el mantenimiento del pacto. não são essenciais para você manter o pacto. Puede ser un poco negligente, digamos, con tus promesas. E podemos acabar sendo negligentes com as nossas promessas. Y el pacto sigue vigente. Mas o pacto segue funcionando. Pero hay ciertas cosas que no podemos hacer. Mas há certas coisas que nós não podemos fazer. Si las hacemos, se rompe el pacto. Se a fazemos, se rompe o pacto. Entonces, lo mismo con Israel. Então, é o mesmo que acontece. Hay muchos mandamientos que el pueblo de Israel recibió. Existem muitos mandamentos Recibieron. que o povo de Israel receberam. Y muchos de los mandamientos no estamos cumpliendo bien. E muitos mandamentos não estamos cumprindo bem. Pero esto no significa que el pacto se rompa. Mas isso não significa que o pacto se rompeu. Todavía está el pacto ahí. Mas o pacto está aí. Y por eso está el perdón de los pecados. E por isso existe o perdão dos pecados. Para restaurar la intimidad con Dios. Para restaurar essa intimidade com Deus. Dentro del pacto. Dentro do pacto. Todo el sistema de sacrificio de animales Todo esse sistema de sacrifício de animais era para mantener el pacto. era para manter o pacto. Cuando hay pecado, Quando existe pecado, se pide perdón. se pede perdão. Y Dios perdona. E Deus perdoa. Y eso está dentro del pacto. E isso faz parte do pacto. Dentro del pacto está también la idea de que uno puede ser pecador E dentro do pacto também existe a ideia de que não pode ser pecador. entre Dios e Israel. Entre Deus e Israel. Pero hay ciertas cosas que rompen el pacto. Mas existem coisas que rompem, que quebram esse pacto. Si un israelita se inclina ante un Dios pagano, Se o israelita se inclina, se prostra diante de um Deus por pagano, ejemplo, hace un becerro de oro, por exemplo, o bezerro de ouro, se inclina y adora a un becerro de oro, se inclina, se prostra e adora um bezerro de ouro, ahí rompe el pacto. aí se quebra o pacto. Si una mujer va con otro hombre, una mujer casada, Se uma mulher casada sai se va con otro hombre, se rompe el pacto. quebra o pacto. Entonces, en el caso de Israel, Então, no caso de Israel, el pacto entre Israel y Dios es como un pacto matrimonial. o pacto entre Israel e Deus é como se fosse um pacto matrimonial. Cuando Israel se acuesta con el becerro de oro, Quando Israel se deita com o bezerro de ouro, se rompió el pacto. se rompe o pacto. Y las consecuencias es la pena de muerte. E as consequências, a morte. Y Dios dice a Moisés, yo voy a exterminar el pueblo. E Deus disse a Moisés, eu vou acabar com o povo. Eso es lo justo, Esse é o justo. porque ella cometió adulterio. Porque ela, cometeu adultério. Se fue con Mengano. Se fue con Mengano. ¿No se puede traducir eso? No, entonces. Ele foi enganado, foi traído. Ella Ela se unió con Mengano. se uniu como um feitiço. Como No, Mengano es sim. fulana sim, y Mengano. Sim. ¿Te acuerdas? Que Mengano. Me acordei. Fulano se casó con fulana. Ela se casou aqui no Brasil com o Ricardo. Y Mengano ya no podía casarse con fulano. A Caia Gracissa é como se foi Ricardo. Y ahora se fue con Mengano. Y fulano, perdona que diga eso, papi. Fulano dijo, E aí, fulano disse, te fuiste con Mengano, você foi com o outro? pena de muerte. Pena de morte. Voy a exterminar el pueblo y con Moisés voy a hacer un nuevo pueblo. Vou destruir o povo e com Moisés vou fazer um novo. Voy a crear una nueva fulana, más bella. Vou criar uma nova fulana, mais bonita. Y Moshe dice, no, E Moisés disse, no lo hagas. Perdonas al pueblo,
perdoa o povo, o me matas a mí también. ou me mata. Y Dios dice, voy a hacer un pacto contigo y con tu pueblo. Então, eu vou fazer um pacto com você e com o seu povo. Mira cómo está escrito ahí. Dios no hizo el pacto con Israel Deus não fez pacto com Israel. después del becerro de oro. Depois do bezerro de ouro. Hizo el pacto con Moisés. Ele fez um pacto com Moisés. Y como Moisés dijo, es mi pueblo, Como Moisés disse que é o meu si vas a hacer un pacto conmigo, yo tengo un pueblo conmigo. vai fazer um pacto comigo porque eu tenho povo. Y Israel vino con Moisés y con Moisés Dios hizo el pacto con Israel. Então Israel veio com Moisés e com Moisés Deus fez um pacto. Bien interesante. Aquí tenemos cosas mesiánicas. Pero eso es para la última clase. Tem coisas mais profundas que ele vai deixar para a última aula. Ok. Número 3. Un pacto se celebra solemnemente a través de actos ceremoniales, muchas veces con sangre y sal. O pacto é celebrado solenemente, muitas vezes com sangue e sal. La sangre es símbolo de vida O sangue é símbolo de vida. en las Escrituras. También de muerte, Também de morte. pero más símbolo de vida que de muerte. Muito mais símbolo de vida do que de morte. Y la sal simboliza lo estable, E o sal significa estabilidade. solidez, eternidad. Eternidade. Por eso muchas veces se llama pacto de sal. Por isso muitas vezes é chamado de pacto de sal. Encuentras esa palabra en la Escritura, pacto de sal. Você vai encontrar essa palavra nas escrituras. Y la sal se usa muchas veces en los pactos. E o sal se usa muitas vezes nos pactos. En los sacrificios Nos sacrifícios en Jerusalén em Jerusalém. siempre tenía que haber sal en los animales. Sempre tinha que haver sal nos animais. Todo sacrificio tenía que tener sal, Todo sacrifício. porque la sal simboliza el pacto. Porque o sal simboliza o pacto. Por eso tenemos sal en la mesa en Shabbat, los Por isso judíos. temos sal na mesa de Shabbat. Y ponemos sal sobre el pan Colocamos sal sobre para o pão, recordar el pacto que tenemos con Dios. para recordar o pacto que nós temos com Deus. La sal no pierde su sabor, O sal não perde o seu por sabor. eso es un buen símbolo de lo eterno. Por isso é símbolo do amor eterno. Los pactos no se rompen, Os pactos não se rompem. no son hechos para romper, Não foram feitos para serem rompidos. son hechos para permanecer. Foram feitos para permanecer. Es la idea del pacto. Essa é a ideia do pacto. La sangre habla de vivir el uno con el otro o para el otro. O sangue fala de viver um com o outro. Yo no sé si se habla normalmente en portugués que somos, en la familia son lazos de sangre, ¿sí? ¿Se usa? Laços sanguíneos. Lazos sanguíneos. Primos, tíos, la familia, que somos la sangre, la misma sangre. Somos o mesmo sangue. Entonces, el sentido de familia tiene que ver con sangre. Então, o sentido de família tem a ver com sangue. Y cuando uno entra en un pacto, se vuelve familia. E quando um entra no pacto, se torna uma família. Somos hermanos de sangre. Somos irmãos de sangue. Y por eso tenemos los símbolos de sangre en los momentos de entrar en un pacto. Por isso que nós temos os sinais de sangue na hora de entrar no pacto. Y el vino simboliza la sangre. E ali se simboliza... El vino. Perdão, o vinho simboliza sangue. En la Biblia se llama sangre de uvas, Na Bíblia se chama sangue de uvas, especialmente el vino tinto, especialmente o vinho tinto, que es el color de la sangre. que é da cor do sangue. Por eso en las bodas judías utilizamos vino. Por isso, nos casamentos, nas festas El novio judaicas, se utiliza o vinho. El novio y la novia beben de una copa de vino O noivo e a noiva bebem uma taça de vinho. y está conectado con el pensamiento de sangre. Está conectado com o pensamento de sangue. Además, Dios creó a la mujer Além disso, Deus criou a mulher de la manera que la primera vez que haya una unión con un hombre, de maneira que a primeira vez que ela se une ao homem, hay un derramamiento de sangre. há derramamento de sangue. El himen se rompe O ímã se rompe. y el pacto es sellado con sangre. E o pacto é selado com o sangue.
El matrimonio es un pacto O matrimônio é um de pacto sangre. de sangue. Entonces somos hermanos de sangre. Então, nós somos irmãos de sangue. En las culturas antiguas podían beber la sangre, pero eso está prohibido. Nas culturas antigas se bebia o sangue, mas isso está proibido. Pero podemos hacer actos simbólicos, Mas nós podemos fazer atos simbólicos, como este vaso de vino, como um copo de vinho, que los dos beben del mismo vaso, que os dois bebem do mesmo copo, como bebiendo la sangre juntos. como se estivesse bebendo o sangue. Nosotros somos de la misma sangre a partir de ahora. Nós somos o mesmo sangue a partir de agora. Muchas veces cuando se cortaban, seguramente aquí hay en Brasil, en las tribus antiguas, las ceremonias de cortarse para hacer pactos de sangre. ¿Quieres traducir? No Brasil, acontecia também de algumas cerimônias se cortar o antebraço para selar o sangue. Y las cicatrices se tenían que ver para que otros vieran que hay un pacto. As cicatrizes tinham que ficar visíveis para que os outros pudessem perceber que aí havia um pacto. Por eso podían poner sal o cenizas en los cortes. Então, por isso, não podia colocar sal ou cinzas nos Para que se sanara de forma que se viera bien que hay un corte ahí. para que cicatrizasse de maneira que pudesse perceber que havia ali um corte. Y entonces, si yo tengo una señal de un pacto en mi brazo, Então, eu tenho um sinal de um pacto no meu braço. y alguien quiere hacerme daño Se alguém quiser causar y ve mi brazo, e vê o meu braço, sabe que hay otras personas que pueden proteger a este. sabe que existem outras pessoas que Si podem proteger. si le hacemos daño, los demás van a venir a defenderlo. Se fizer algum dano a mim, outros virão me defender. Es la idea de la señal del pacto, que otros É vean. o sinal do pacto. Vamos a avanzar un poco. Tenemos las tres palabras para hacer un pacto: establecer, dar y cortar. Então, temos três palavras aí: estabelecer, dar e cortar. Establecer es como poner algo erigido, como un pilar, una piedra o algo. Estabelecer é como se algo tivesse sido eleito como um pilar, uma sustentação. Dar es una palabra no tan fuerte, Dar não é uma palavra muito forte, pero la tercera palabra, cortar, es bien fuerte. mas a terceira palavra, cortar, ela é bem forte. Es la más común. É a mais comum. Cortar un pacto. Cortar um pacto. No sé si se traduce así en las Biblias al portugués. Cortar pacto. Quebrar. ¿Se dice quebrar pacto? Sim. Ah, Sim, quebrar e não cortar. ok. Porque la idea es cortar con un cuchillo. Entonces, ¿quebrar un pacto? No quebrar en el sentido de dañar, sino establecer un pacto es cortar un pacto. Para introducirse en un pacto, se utiliza la palabra cortar. No se traduce así, pero así está escrito en hebreo. ¿Se puede traducir eso? Então, no Brasil não tem como a gente trazer esse contexto, porque o contexto de cortar é quando se pausa para se estabelecer o início de um pacto. Aqui, para nós, cortar é cessar, quebrar. No es quebrar ni es Não, cesar. para nós. Es la introducción del pacto. Se utiliza la palabra cortar. ¿Por qué? Porque se cortaban los brazos o se cortaban animales. Se corta el prepucio. Porque para eles é esse entendimento, se cortava os animais. Então, aí se iniciava o pacto.
se cortar do prepúcio, ali se iniciava o pacto. Entonces, al iniciar un pacto se utiliza muchas veces la palabra cortar un pacto. Então, muitas vezes se utiliza esse verbo. Tenemos en Job 39, versículo 1. Temos em João, No está en el libro, está en el libro. Job 39, 1. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar a una mujer, una virgen. Ele fez um pacto com seus olhos de não olhar para uma outra mulher virgem. Ahí utiliza la palabra cortar. E lá é utilizada a palavra cortar. En hebreo dice, Job dijo, yo corté un pacto con mis ojos. E na palavra do Senhor diz, Jó diz, eu cortei um pacto com Deus. Eso es el verbo que se usa en hebreo. Esse é o verbo que se usa no hebraico. Porque el concepto de cortar con un cuchillo está muy unido a entrar en un pacto. Porque o conceito de cortar com uma faca está muito ligado a entrar no pacto. Yo no creo que Job haya cortado algo con un cuchillo en sus ojos. Eu não acredito que Jó cortou com uma faca os seus olhos. Pero él hizo un pacto con sus ojos. Mas ele fez um pacto com seus olhos. De no mirar a una virgen. De não olhar para uma mulher. Porque él tenía su esposa. Porque ele tinha sua esposa. Yo también hice pacto con mis ojos. Eu também fiz esse pacto com minha esposa. Hace más de 40 años. Há mais de 40 anos. No, unos 40 años. Uns 40 anos. Con mi esposa delante. Con mi Com a minha esposa na delante. frente. Diante dela. Hice pacto con mis ojos. De no mirar a otras mujeres. De não olhar para outra mulher. Lo recomiendo a todos los varones casados. Eu aconselho a todos os homens casados. Bien. Pero no cortar con cuchillo, ¿eh? Não cortar com uma faca, hein? Vemos que Dios hizo un pacto con Noé Percebemos que Deus fez um pacto com para Noé, entrar en el arca. para ele entrar na arca. Y ese pacto fue proteger a Noé del diluvio. E esse pacto foi proteger a Noé do dilúvio. Y también con todos los animales. E também com todos os animais. Ese era un pacto hasta que vino el diluvio. Esse era o pacto até que viesse o dilúvio. Y Dios cumplió con su parte. E Deus cumpriu com a sua parte. Y Noé cumplió con su parte. E Noé cumpriu com a parte dele. Él tenía que construir un arca. Ele tinha que construir uma arca. Tenía que meter los animales en el arca. Tinha que colocar os animais na arca. Tenía que buscar comida para un año. Tinha que buscar comida para período de ano. Para que pudieran ser salvos del diluvio. Para que pudessem ser salvos do dilúvio. Y ahí vemos que ese pacto era solamente para el diluvio. Mas aí vemos que esse pacto era somente do dilúvio. Cuando vino el diluvio, Quando veio o dilúvio, ya no necesitaban ese pacto más. já não necessitava mais Aquí desse pacto. tenemos una idea interesante. Temos algo interessante. Cuando se destruye el mundo, Quando se destruiu o mundo, el pacto ya no sigue. o pacto já não continua. Mañana y hasta el domingo Amanhã e até domingo, miraremos 7 pactos vamos ver 7 pactos. que todos permanecen mientras que haya cielo y tierra. Que todos permanecem enquanto existe céus e terra. Cuando los cielos y la tierra desaparezcan, Quando os céus e a terra los desaparecerem, 7 pactos ya no son válidos. os 7 pactos já não valem mais. Pero hay un octavo pacto Mas existe um oitavo que es pacto, eterno. que é o eterno. No lo pierdas, es el domingo por la noche. Não perca, vai ser domingo pela manhã. Quizás antes también. Quem sabe antes? Vamos a procurar llegar cuanto más rápido posible. Entonces Noé tenía que hacer su parte en el pacto Então Noé tinha que fazer a sua parte no pacto. y Dios cumplió con su parte en su pacto. E Deus cumpriu com a sua parte no pacto. Y fueron salvos del diluvio. E então foi até o dilúvio, veio o dilúvio. Y luego Dios hizo otro pacto con Noé y sus hijos después del diluvio. E Deus fez um outro pacto com Noé e seus filhos depois do dilúvio. Eso lo miraremos mañana, Bezrat Esse Hashem. nós vamos ver amanhã. Ahora vamos a ir a Génesis 15. Agora vamos para Gênesis 15. Y vemos que Dios hace un pacto con Abraham.
E nós vamos ver que Deus fez pacto com Abraão. Versículo 18 habla de cortar un pacto. Y aquí hay animales sacrificados. Aqui nós vamos ver sobre cortar pacto e também sobre animais sacrificados. No hace falta que leamos, pero solamente tenemos dos capítulos de referencia. Génesis 15. Nós temos apenas 2 capítulos de referência, Gênesis 15 y Génesis 17. e Gênesis 17. Son dos capítulos que hablan de pacto entre Dios y Abraham. São 2 capítulos que falam sobre pactos entre Deus e Abraão. En el primer capítulo, el 15, No capítulo 15, el enfoque es la tierra de Israel. o foco é a terra de Israel. Y en el capítulo 17, E no capítulo 17, el enfoque son los hijos de Abraham. o foco são os filhos de Abraão. En el 15 hay animales sacrificados. No 15, animais sacrificados. Él tenía que cortar animales en dos, por la mitad. Tinha que cortar os animais ao meio. En el capítulo 17 E no capítulo no 17, se cortan animales, sino el prepucio del varón. não corta os animais, mas sim o recurso dos homens. En el capítulo 15 habla de la tierra. No capítulo 15 fala sobre a terra. En capítulo 17 habla del pueblo, de los hijos. No capítulo 17 fala sobre o povo, sobre os filhos. Entonces, el cortar en el capítulo 15 son los animales que están en el suelo, en la tierra. Então, no capítulo 5 fala sobre cortar os animais que estão na terra, sobre o Y chão. Abraham supuestamente tenía que caminar con Dios entre los trozos en la tierra. E supostamente Abraão tinha que caminhar com Deus entre esses animais, porque eles eram cortados ao Y meio. era la promesa de la tierra. Era a promessa da terra. En el capítulo 17 no hay animales, No capítulo 17 não existe animais, pero se corta en el mismo varón. mas se corta no mesmo homem. Y esa es la señal de que Abraham tendrá hijos E esse é o sinal de que Abraão terá filhos. y tendrá muchísimos hijos. E terá muitos filhos, muitíssimos. Entonces, la circuncisión Então, a circuncisão tiene que producir sangre. tem que produzir sangue. Si uno ha sido operado o se ha hecho una fimosis de alguna forma, Se esse varão foi operado por fimose y luego quiere convertirse en judío, e logo quer se converter em judeu, aunque parezca que sea circuncidado, no está en el pacto. mesmo que pareça que está circuncidado, não é um pacto. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Tem que haver derramamento de sangue. Si alguien ya ha sido operado y no tiene prepucio, espero que pueda hablar de esto, no hay problema. Bien. Alguien ha sido operado y no tiene prepucio Se alguém foi operado e não tem prepúcio, y quiere convertirse en judío. quer se converter em judeu, ¿Qué se hace? o que vai fazer? Pues se pincha con una aguja Ou seja, com uma agulha se y se fura saca una gota de sangre. e retira uma gota do sangue. Esa sangre se llama dam brit en hebreo. Dam brit. Dam brit. Esa gota se llama dam brit. Essa gota se chama dam brit. Dam es sangre, Dam, sangue. brit es pacto. Brit, pacto. La sangre del pacto. O sangue do pacto. Para que ese varón entre a ser judío. Para que esse homem faça parte e seja judeu. Porque es el derramamiento de la sangre lo más importante Porque o derramamento do sangue é o mais importante. en el momento de la circuncisión. No momento da circuncisão. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un juramento? Qual é a diferença entre o pacto e o juramento? Un juramento es algo que se pronuncia Juramento é algo que se fala. y un pacto es algo que se establece, Um pacto é algo que se estabelece. algo que se lleva a cabo a través de una acción.
algo que chega à realização por meio de Puede haber un juramento sin pacto. Puede que haya un juramento sin pacto. Pode ser que haja juramento sem pacto. Y también puede haber un pacto sin juramento. Também pode haver pacto sem juramento. Lo importante con el pacto es que hay un acuerdo entre dos o varias partes. O mais importante no pacto é que haja acordo entre duas ou mais partes. Y un juramento puede ser una sola persona que hace. O juramento pode ser apenas uma pessoa que faz. Sobre sí mismo, por ejemplo. Sobre ele mesmo. Yo juro que no voy a comer carne durante un año. Eu juro que não vou comer carne durante um ano. Es un juramento. É um juramento. No lo hice yo ahora. Eso fue un ejemplo. Só um exemplo. El pastor me Ele miraba. não fez esse juramento. La nevera está llena de carne porque yo vine aquí. Pero muchas veces los pactos se confirman con juramento. Mas muitas vezes os pactos se confirmam por meio de juramento. Tenemos en el Salmo 105, Temos no Salmo 105, versículo 9, versículo 9, el pacto que hizo con Abraham o pacto que foi feito com Abraão y de su juramento a Isaac. e de seu juramento a Isaac. Ahí vemos que pacto y juramento son muy unidos. Ok, vamos a avanzar. Quiero mirar Génesis 15, un poco de detalles ahí, antes de seguir adelante con otro. Génesis 15. No vamos a leer todo, pero quiero contar y que tengamos una idea de lo que pasó ahí. Não vou ler tudo, mas eu quero que vocês tenham pouco de ideia do que isso passou, o que aconteceu aqui. Abraham dice, ¿cómo yo sé que voy a heredar la tierra? Como que eu sei que eu vou herdar a terra, disse Abraão. Entonces Hashem, Dios le dice, tráeme animales. Então Deus disse, traga-me animais. Y Abraham entendió en ese momento lo que Dios estaba diciendo. E Abraão entendeu nesse momento o que Deus estava dizendo. Él está hablando de un pacto. Ele está falando de pacto. Y él tenía que traer 3 cuadrúpedos Ele tinha que trazer 3 quadrúpedes y 2 aves. e 2 aves. Y tenía que partir los cuadrúpedos en 2 partes, Ele tinha que partir por la mitad. ao meio. Y entonces tenía que poner los trozos en el suelo. E teria que colocar as 2 partes no chão. Podemos tener esto como ejemplo, no sé si está bien. Este es el animal y lo partimos por la mitad. Y ponemos otro animal aquí, partido por la mitad. Entonces hacemos un camino de sangre. Então, é feito caminho de sangue. En este caso había 3 animales partidos Nesse caso, havia 3 animais partidos, con sangre en medio com sangue no meio. y 2 aves E 2 aves, que no fueron partidos, que não foram partidas. Pero lo normal era caminar entre los trozos O normal é caminhar entre os corpos para entrar en un pacto. para entrar no pacto. Tenemos otras referencias en otras escrituras que muestran esto. En Jeremías, por ejemplo, lo tenéis en el libro, que Dios habla de los que entraron en el pacto caminando entre los animales. Nesse texto fala sobre a forma como eles foram entrando e caminhando entre os animais. Eso está en Jeremías 34, Está em Jeremias 34. los versículos 8 al 22. Es un texto claro. 8 ao 22. Entonces, esta fue la forma de entrar en un pacto. Essa era a forma de entrar no pacto. Matas animales, Mata os animais, hay sangre en el suelo, aí o sangue jorra y no solo. las 2 personas que van a entrar en el pacto agarran la mano, los brazos y entran entre los animales. E as 2 pessoas se conectam pelos braços e passam por esse caminho de sangue dos Y animais. caminan entre los animales.
caminan entre los animales, caminha entre os animais, en el camino de sangre. no caminho de sangue. Y así entran en el pacto de sangre el uno con el otro. E assim entra no pacto de sangue com o outro. Y ahora Dios dice a Abraham, haz esto. E agora Deus disse para Abraão mais isso. ¿Y cómo Abraham va a caminar con Dios? Como que Abraão vai caminhar com Deus? Entre los trozos. Entre os corpos. Y Abraham viene en un trance espiritual. E Abraão estava ali num transe espiritual. Ya no puede caminar entre Já los não trozos. conseguia caminhar entre os... Está fuera de sí. Estava fora de si. Pero tiene capacidad de ver. Mas tem capacidade de ver. Y de repente hay dos cosas que aparecen entre los trozos. De repente, duas coisas aparecem entre os corpos. Dos tipos de fuego. Dois tipos de fogo. Una llama de fuego Uma chama de y fogo una antorcha. e uma tocha. Caminan entre los trozos. Camina entre os destroços. Abraham no estaba ahí. Abraão está. Algo representa a Dios, una llama de fuego. Algo representava a Deus, a chama de fogo. Y hay otra cosa, una antorcha E outra, a tocha. que camina entre los trozos. Que caminha entre os... Esa antorcha debería ser Abraham, Essa tocha deveria ser pero él Abraão. no está ahí. Mas ele não está ali. ¿Quién es? Quem é? ¿Qué representa? Quem representa? Y dice, en ese día Dios hizo un pacto con Abraham, Neste dia, Deus fez um pacto com Abraão. aunque Abraham no caminaba entre los trozos. Mesmo porque Abraão não Dios- caminhava nos traços. Y establece este pacto, Deus estabelece esse pacto. que él va a tener la tierra. Que ele vai ter a terra. Bien interesante, ¿verdad? Muito interessante, não é verdade? Número 4. En la lista de 10 cosas. Eu estava lá em Jeremias. Tenemos aquí. Sigue así. Sigue. Aquí. ¿Tienes página ahí? Yes. Página 10. Se hace un pacto delante de testigos. Um pacto é feito diante de testemunhas. Ya hemos tocado esto un poco. Já hemos falado, já falamos um pouco. ¿Podemos seguir un poco más? Vamos seguir um pouquinho adiante? Pueden ser líderes de la tribu, figuras religiosas, Pode ser feito por líderes de tribo, miembros respetados de la comunidad, líderes religiosos, membros da comunidade que tem respeito, que son los testigos. que são as testemunhas. Pero en algunas ocasiones Mas em el algumas mismo ocasiões, Dios es el testigo. o mesmo Deus é a testemunha. Tenemos el ejemplo de David y Jonatán. Temos exemplos de Davi e Jonas. Ellos entraron en un pacto Eles entraram no pacto. y ellos no tenían testigos de hombres, Eles não tinham homens como testemunha, pero dijeron que Dios era su testigo. mas disseram que Deus era seu testemunha. Primera de Samuel 23, 18. 1 Samuel 23, 23, 18. 23, 18. Después los dos hicieron un pacto delante del Señor. Depois os dois fizeram um pacto diante do Senhor. Ahí vemos que el pacto fue entre David y Jonatán y Hashem, Dios. E aí percebemos que o pacto foi entre Davi, Jonas e Deus. Tenemos Proverbios 2:17. Provérbios 2:17. Dice, ella abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Ela abandona o companheiro de sua juventude e se esquece do pacto. Aquí se habla de una mujer infiel Aqui está falando de uma mulher infiel, que abandona el pacto de su Dios. que abandona o pacto com seu Deus. Con otras palabras, cuando hay matrimonio, Em outras palavras, quando há Dios matrimônio, es testigo. Deus é testemunha. Y el pacto de matrimonio es llamado el pacto de su Dios. O pacto do matrimônio é chamado de pacto do seu Deus. Tenemos otro texto también, Temos outro texto Malaquías 2:14, também, Malaquias 2:14, que muestra que el matrimonio es un pacto. que mostra que o matrimônio é um pacto. Y vosotros decís, ¿por qué?
Vocês dizem por quê? Porque el altar del Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, Porque o altar do Senhor ha sido testemunha entre você e a mulher da sua juventude, a la cual has sido infiel, aunque ella es tu compañera, la esposa de tu pacto. a qual você foi infiel, ainda que ela tenha sido a companheira de seu pacto. La esposa, compañera, Companheira. está bien. La compañera de tu pacto. La esposa es la compañera del pacto. Y Dios es el número 3 en ese pacto. A mulher é companheira do pacto. E Deus é a terceira pessoa. Por eso Eclesiastés dice que un cordón de 3 hilos no se rompe pronto. Cordão de 3 dobras não se rompe rapidamente. Hablando del matrimonio. Falando do matrimônio. Es un cordón de 3 hilos. Cordão de 3. Dios está en medio Deus está aí. y es muy profundo. Isso é muito profundo. La letra Yud, La letra Yud, Yud. es una letra. Precisa, uma letra. Representa al varón. Representa o varão. La letra G A letra rei representa a la mujer. representa a mulher. Y el nombre de Dios es Yud He. O nome de Deus é Yud. Es cuando dices aleluya. Ya es Yud He. Por isso diz aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya significa alabad a Aleluia significa louvar a. ya. Já. Ya es el nombre de Dios. Nome de Deus. Alaba a ya. Louva a Deus. Es lo que dices cuando dices aleluya. É o que você está dizendo quando diz aleluia. En plural, alabad a ya. No plural, alabar, louvar Loba. Deus. Louvar. Vosotros, en plural. Vosotros, vocês. Alabad a ya. Alabás, ¿Se dice así en portugués? louvam, verbo, louvar. Sí, Louvam. muchas personas, Sí, no uno. plural. Muy bien, Louvam, plural. louvam. Louva a ya. Ya es el nombre de Dios. Já é o nome de Deus. Y su mismo nombre está simbolizado el varón y la mujer. E no seu nome está simbolizado os dois, o homem e a mulher. La unión entre hombre y mujer tiene que ver con la misma unión de Dios. A união entre homem e mulher tem a ver com a união de Deus. Él está en medio del matrimonio. Ele está no meio do matrimônio. Baruch Hashem. Bien. Abraham hizo pactos con los pueblos de la tierra. Abraão fez pacto com os povos da terra. Y ellos son llamados dueños del pacto. E eles são chamados donos do pacto. Es una expresión hebrea. É uma expressão. Cuando uno tiene pacto es uno que es como dueño del pacto. Son hermanos. Como se eles fossem donos do pacto, irmãos. Ok, sigamos. Prosseguindo. Número 5. Número 5. Muchas veces las partes dan regalos que simbolizan la comunión de bienes. Muitas vezes as duas partes se presenteiam como símbolo desse pacto. Se entregan regalos. Eles trocam presentes. Tenemos el ejemplo de David y Jonatán. Jonatán le entregó muchas cosas a David. Temos como exemplo Davi e Jonatas, né? Eles Jonatas entregou muitos presentes. La señal es que todo lo mío es tuyo Sinal de que tudo que é meu é seu. y todo lo tuyo es mío. Tudo que é seu é meu. Cuando hay matrimonio, hay una unidad también de bienes. Quando há matrimônio também há essa união de bens. También vemos eso en Hechos 2, cuando los hermanos del nuevo pacto Nós vemos isso em Atos 2. tenían todas las cosas en común. A igreja de Atos 2. Es el resultado del nuevo pacto.
Esse é o resultado da nova aliança. de ayudarnos mutuamente en la economía. De ajudarmos mutuamente. Si somos hermanos del nuevo pacto, si somos hermanos del nuevo pacto, Se somos irmãos da nova aliança, tenemos responsabilidad económica unos con otros, temos responsabilidade econômica uns com os outros. de ayudarnos cuando hay necesidades. De ajudar uns aos outros quando há Es parte del necessidade. pacto. Faz parte do pacto. Somos parte de la misma familia. Somos parte da mesma família. Yo no sé si aquí se regalan cosas en las bodas, en los matrimonios. Eu não sei se aqui se presenteiam nos matrimônios. En Israel el esposo regala cosas a la esposa y la esposa regala cosas al esposo. Em Israel, o esposo entrega presente à esposa e a esposa ao esposo. Por ejemplo, el esposo regala un anillo a la esposa Por exemplo, o esposo entrega um anel à esposa. y puede darle otras cosas también. Também pode ser outras coisas. Y la esposa puede dar un talit al esposo E o esposo pode dar um talit ao esposo. y otras cosas también. E outras coisas também. Se regalan cosas. Trocam presentes. Es muy común en los pactos. É muito comum em uns Número 6. Número 6. Uno o más signos del pacto se establecen y se hacen públicos. Ou mais sinais de pacto se estabelecem público. Ya hemos hablado de esto. Já falamos El sobre arco isso. iris es una señal de pacto. Arco iris. O arco-íris é sinal de La circuncisión, a circuncisão, el Shabbat. e Shabbat. El Shabbat es señal de pacto O Shabbat é um sinal de pacto para el pueblo de Israel, para o povo de Israel, pero no para las naciones. não para as nações. El Shabbat es muy importante para el judío. O Shabbat ele é muito importante para o El judeu. judío que quiebra el Shabbat rompe la señal del pacto. O judeu que quebra o Shabbat, ele rompe esse sinal de pacto. Un judío que cocina en Shabbat. O judeu que cozinha no Es Shabbat. como si yo estuviera escupiendo el anillo de bodas. É como se eu estivesse Escupiendo. como O se eu pisando. estivesse pisando, desrespeitando, cuspindo. Nesse sentido. El judío que no guarda Shabbat está menospreciando la señal del pacto. Esse judeu está menosprezando o sinal do pacto. Número 7. Número 7. Un pacto se sella a través de sacrificios. Um pacto ele é selado por meio de sacrifícios. Ya hablamos de esto en Génesis 15. Também, em Gênesis 15. Los animales Os animais. y hay algún sacrificio en los pactos, alguna forma E alguns sacrifícios. o algo que simboliza la sangre, como el vino, por ejemplo. 8. Un banquete de pacto. 8. Um banquete. Se comen juntos. Se comem juntos. Vemos eso en Génesis 26, Nós vimos em Gênesis 26. que después de hacer un pacto se sentaron a comer Depois de terem feito o pacto, eles se sentaram para y comer. juraron y pusieron las condiciones. E juraram, e eles puseram suas condições. Si tú conoces estos 10 puntos, Se você conhecer esses 10 pontos, cuando lees en la Biblia, cuando hacen pactos unos con otros, quando você lê na Bíblia que eles fazem pactos uns com os vas a outros, ver que muchos de los puntos aparecen en los textos. vai perceber que muitos dos pontos aparecem nos textos. Son cosas fundamentales para los pactos antiguos. São coisas fundamentais para os pactos antigos. Número 9. Hay graves consecuencias si se rompe el pacto. Existem graves consequências quando o pacto é rompido. Ezequiel 17, versículo 15, Ezequiel 17, versículo 15. la segunda parte dice, puede prosperar, puede alguien escapar, puede alguien que rompe el pacto escapar. Será que terá sucesso? Será que alguém escapará? Pode alguém quebrar um pacto e escapar? Hay graves consecuencias de romper un pacto. Existem graves consequências. Incluso si hay perdón, Inclusive se existe perdão. en el caso de Israel cuando pecó con el becerro de oro, No caso de Israel, quando pecou com o bezerro de ouro, la relación entre Dios e Israel después no fue como antes. a relação entre Deus e Israel não foi como antes. Cuando hay una ruptura de un pacto Quando há uma ruptura de um pacto, y hay una renovación del pacto, uma renovação do pacto, aunque está el perdón,
ainda que seja la perdoado, relación no es la misma. a relação não é a mesma. Los que han pasado por adulterio conocen lo que estoy hablando. Se passarem por adultério, Se sabe? puede perdonar. Você pode perdoar. El perdón es algo muy maravilloso, Perdão é algo muito maravilhoso, pero no es la misma relación después. mas não é a mesma relação. Algo se quebró, Algo se aunque se renueve el pacto mesmo que se renove o pacto. y puede funcionar bien el matrimonio, Pode funcionar bem o matrimônio. hay consecuencias Existem consequências en este mundo. neste mundo. Pero si tenemos la sangre del Mesías, Mas se temos o sangue do Messias, no va a haber consecuencias en el mundo venidero. não vai haver consequências no mundo. Las vindouro. consecuencias son en este mundo. As consequências somente nesse Gracias a mundo. Dios. Graças a Deus. David cometió un pecado grave con la esposa de Urías Davi cometeu um pecado gravíssimo com a esposa de Urias. y él pidió perdón E ele pediu perdão. y Dios le perdona. E Deus o perdoou. Pero dice, te perdono, pero por lo que has hecho que los enemigos de Dios se rían de él. Ele disse, ele concede perdão, mas por conta do que você fez, Por os eso, inimigos se riram de você. lo que tú has hecho en secreto, O que você fez nesse tu hijo lo va a hacer en público. seu filho fará em público. Y se rebelará tu hijo contra ti. E o seu filho se levantará contra Y você. hubo guerra civil en Israel E uma guerra civil em Israel por causa de aquella noche que David estuvo con Bathsheba. por conta dessa noite que esteve com Betseba. Lo que se hizo en secreto O que você fez em secreto trajo graves consecuencias en público. trouxe graves consequências. Hubo perdón, Houve perdão, pero había consecuencias mas isso não isentou as en consequências este mundo, neste mundo. pero no en el mundo venidero. Não no mundo vindouro. Así es el perdón de Dios. Assim é o perdão de Deus. En este mundo hay consecuencias, Neste mundo há consequências. pero la sangre del Mesías nos libera de las consecuencias en el mundo venidero. Mas o sangue de Jesus nos libera das consequências do mundo vindouro. Bendito sea el Eterno por ello. Bendito sea el Eterno por ello. Bendito sea Bendito seja, el Eterno bendito seja Deus por isso. por el Eterno O eterno. por eso. Por isso. Tenemos dos capítulos muy poderosos en los libros de Moisés Temos dois capítulos muito poderosos. que hablan de no las Moisés, consecuencias de la obediencia y de la desobediencia de los mandamientos del pacto. que falam sobre obediência e desobediência referente aos pactos. Uno es Levítico 26 Um é Levítico 26 y otro es Deuteronomio 28. e outro Deuteronômio 28. Y el que quiere leer esos dos capítulos esta noche o mañana Quem quiser ler esses dois capítulos será deixa eu bendecido. falar, será abençoado. No los vamos a leer aquí. Nós não vamos Son ler. largos. São muito longos. Primero empiezan diciendo, si obedecéis mis mandamientos, Primeiro eles começam dizendo, se obedecerem os meus mandamentos, van a venir todas estas bendiciones. vão e acompanhar todas essas bênçãos. Bendito serás en tu casa, Bendito será na sua casa, bendito serás en el campo, bendito será no campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será o fruto do seu ventre, siempre serás cabeza, sempre será essa bênção, nunca serás cola, nunca será carne, pero es si obedeces los mandamientos. mas se obedece os mandamentos. Pero si desobedeces los mandamientos, Se desobedece, maldito serás en tu casa, maldito será em sua casa, maldito serás en el campo, maldito será maldito el fruto de tu vientre y otras muchas maldiciones. e muitas outras maldições. Muchas maldiciones. Muitas En los dos maldições. capítulos São dois capítulos. son las consecuencias de la obediencia São as consequências da obediência y la desobediencia e da desobediência. al pacto Ao pacto. del pueblo de Israel. Vocês podem ver. Y es interesante ver que aunque seamos desobedientes, É interessante ver que ainda que el sejamos pacto no se obedientes, rompe. o pacto não se rompe. Las maldiciones vienen, As maldições vêm. las enfermedades vienen, As enfermidades la vêm. pobreza A viene pobreza vem. por la desobediencia a los mandamientos, Por causa da desobediência aos pero mandamentos. todavía estamos en el pacto. Nós continuamos no pacto. No toda desobediencia rompe el pacto Ou seja, a desobediência não rompe o pacto entre Dios e Israel. entre Deus e Israel. Eso lo puedes ver en estos dos capítulos. Isso você pode perceber nesses dois capítulos.
Muchas veces los pactos pasan a las siguientes generaciones. Terminamos con esto hoy. Muitas vezes os pactos eles passam para as próximas gerações. Es en punto 10. Un pacto puede pasar a las generaciones futuras. O ponto 10, os pactos podem passar às gerações futuras. Tenemos el pacto entre David y Jonatán, Temos o pacto entre Davi e Jonatas, que era entre dos personas, que é entre duas pessoas. pero dijeron que esto va a ser entre tú y yo y nuestros descendientes. Mas disseram que isso vai ser entre eu, não sei, os nossos descendentes. Y Jonatán muere en la guerra. Jonatas morre na guerra. Los filisteos hacen guerra contra Israel. Os filisteus fazem guerra contra Israel. Muere Saúl, el rey, Morre Saul, o rei, y su hijo Jonatán. e seu filho Jonatas. Y David tenía pacto con Jonatán. Davi tinha um pacto com Jonatas. Y ya no hay Jonatán. E agora não existe mais Y Jonatas. cuando David recibe la realeza para ser rey, Quando Davi recebe a realeza para se tornar pregunta, a ver si queda alguien de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl. rei, e ele pergunta se ainda existe alguém da casa de Saul. Sí, está el hijo de Jonatán, E está o filho de Mefiboset. Mefibosete. Entonces David Então Davi llama que venga Mefiboset a la casa real, a la casa del rey. e chama Mefibosete para a casa real. Y Mefiboset estaba en un pueblecito llamado Lodabar. E Mefibosete estava pobre, num povoado muito Lodabar significa ninguna cosa. El significado de la palabra Lodabar O es significado da palavra Lodabar, Lodavar, nada. nada. Significa nada. Significa Él vivía nada. en un pueblo llamado Nada. Ele vivia num povo, num lugar chamado Era un Nada. hombre insignificante, Ele era um homem insignificante. hijo el nieto del antiguo rey. Neto do antigo rei. Pero como había un pacto, Mas como havia um pacto, él no lo sabía. ele não sabia. Pero David sí tenía un pacto. Mas Davi sim tinha um pacto. Él es bendecido por causa del pacto de su Foi padre. abençoado por conta do pacto do seu pai. Y él viene al rey E ele vem até o rei. y el rey le bendice E o rei te y abençoa. le hace rico. E o faz rico. Y el resto de su vida es parte de la casa real. E o resto da sua vida ele faz parte da casa Porque real. ha heredado un pacto. Porque ele herdou um pacto. Pasó de padre a hijo. Passou do pai para o filho. Quizás estás en un pacto y no lo sabes. Quizás tú estás en un pacto Talvez você esteja num pacto e não sabe. y hay beneficios del pacto E existem benefícios desse y pacto. tú no los has sacado. E você ainda não há retirado. Los pactos pueden pasar de padres a hijos. Os pactos podem passar de pais para filhos. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Quantos nasceram de novo? En el nuevo nacimiento No novo nascimento, nos convertimos en hijos de Dios, nos tornamos filhos de Deus, familia de Dios família de Deus. y también en cierto sentido hijos de Yeshua. E também, em certo sentido, os filhos de Yeshua. Él, después de la resurrección, llama a sus discípulos hijos. Jesus, depois de sua ressurreição, chama seus discípulos de filhos. Porque somos nacidos de su resurrección. Porque somos nascidos de sua ressurreição. Él es como la nueva creación de un hombre nuevo. É como se fosse uma nova criação. Como de Adán. Como Adão. En Adán están todos los seres humanos. Em Adão estão todos os seres humanos. En la resurrección hay una nueva raza humana E na ressurreição há uma nova raça humana. y todos son hijos de Él. E todos são filhos dele. Y Dios hizo un pacto con Él E Deus fez um pacto com ele. y los hijos reciben los beneficios de ese pacto. E os filhos recebem o benefício desse pacto. Todo lo que recibe Yeshua, Todo que recebe Jesus, los que son de Él reciben lo mismo. os que são dele recebem o mesmo. Estas son profundidades tremendas, Essas são profundidades lo que hay en el nuevo pacto. que existe no novo pacto. No quiero esperar hasta domingo. Tengo que decir esto ahora, Não consigo esperar até domingo, tenho que dizer isso agora. porque necesitamos entender las verdades de estas cosas, Porque precisamos entender as verdades. porque nos toca a nosotros. Porque ele nos toca. Tenemos que estudiar estas cosas, Precisamos estudar essas coisas. esforzarnos un poco Nos esforçar
para entender el significado de los pactos, para entender o significado dos pactos, para entender nuestra situación hoy para entender a nossa situação hoje, y cómo será en el futuro, como será o futuro, eternamente y para siempre. eternamente para sempre. Todas estas cosas de los pactos Todas essas coisas dos pactos son fundamentos são fundamentos para entender la eternidad. para entender a eternidade. Por eso hagamos el esfuerzo. Por isso, façamos um esforço. Os animo que leáis el libro, Eu os incentivo para que leiam os livros, que puede beneficiar nuestro conocimiento, que vai beneficiar o nosso conhecimento, para entender cómo Dios trabaja para entender como Deus trabalha con Israel, com Israel, con el Mesías com o Messias y con nosotros. e conosco. Si yo estoy en un pacto con alguien Eu estou num pacto com alguém y esa persona está en problemas, e essa pessoa está em problemas, estoy obligado a ayudar. eu sou obrigado a ajudá-la. Pastor, si tu esposa está en problemas, Pastor, se sua esposa está com tú problemas, te sientes obligado a ayudar. você se sente obrigado a ajudá-la? No solamente porque le amas, Não somente porque a ama, sino porque estás obligado, mas sim porque está porque obrigado. tenéis un pacto. Vocês têm pacto. Si alguien ataca, Se alguém ataca, vamos a decir, funciona también en los pactos militares de hoy. funciona também nos pactos militares de hoje. La OTAN, por ejemplo. A OTAN, por exemplo. Si alguien ataca un país que pertenece a la OTAN, Se algum país ataca outro país, todos los demás países tienen que defender a ese país. todos os demais países, Porque hay un pacto. porque existe pacto. Si tú tienes problemas Se você tem problemas y estás en pacto con Dios, está em pacto com Deus, Él está obligado a ayudarte. ele está obrigado a te ajudar. ¿Entendemos la profundidad de estas cosas? Entender a profundidade dessas coisas. Él se ha comprometido con nosotros Ele está comprometido conosco a través del pacto. por meio do pacto. Él se comprometió con Israel. Ele se comprometeu com Israel. Por eso ningún enemigo en toda la historia ha podido destruir a Israel. Por isso nenhum inimigo toda a história conseguiu destruir Israel. Porque Dios defiende a Israel. Porque Deus defende Israel. Porque hay un pacto con Porque Israel. há pacto com Israel. Entonces hay un pacto donde pueden entrar los gentiles. E há pacto onde pode entrar a gente. Es el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Que é o novo pacto do sangue de Jesus. Que no solamente fue para Israel, Que não foi somente para fue Israel. también para los de fuera de Israel. Que foi também para os de fora. Para que tú puedas entrar en pacto con Dios. Para que você possa entrar num pacto com Deus. Y cuando tú tienes problemas, Quando você tiver problemas, Dios está obligado a ayudarte. Deus está obrigado a te ajudar. Él se ha comprometido Ele se comprometeu a cuidarte. a cuidar de você. Y eres parte de la familia de Dios. Você é família de Deus. Esto es fantástico. Isso é fantástico. Si entendemos estas verdades, Entendemos essas verdades. vamos a alabar a Dios siempre. Vamos louvar a Deus. Y cada vez que estamos en problemas, Cada vez que estamos em problemas, en lugar de decir, ¡ay, qué problemas tenemos! em lugar de dizer, ah, problema que nós La temos, reacción es, ¿cómo vas a resolver esto? a reação deve ser como que você vai resolver Porque isso? tenemos pacto tú y yo. Porque nós temos pacto. Yo estoy en problemas. Yo estoy en problemas. Eu tenho problemas. Pero tú estás en pacto conmigo. ¿Cómo has pensado resolver esto? Você está pensando em resolver isso? Y si tú piensas así, E se você pensa eres agradable para Él. é agradável para mim. Tienes confianza en Él. Você tem confiança. Y Él te va a ayudar en tu problema. E ele vai ajudar Porque você a estás en resolver. pacto con Él. Porque você tem pacto com ele. Tú puedes frenar la mano de Dios Você pode frear a mão de Deus con la queja, com a queixa, con la falta de confianza. com a falta de confiança. Pero puedes también Mas pode permitir também- que la mano de Dios venga a tu vida, Mas pode também permitir que a mão de Deus venha sobre a sua vida. alabando a Dios en lugar de quejarte Louvando a Deus em lugar de y reclamar. confiar en Él. Confiando nele. Él te va a ayudar. Ele vai te ajudar. Y me he dado cuenta en la vida Eu me dei conta na vida que cuando yo estoy en problemas que quando eu estou em problemas y lloro y estoy muy triste, e choro, fico muito triste, Dios me ayuda. Deus me ajuda.
Y también cuando estoy en problemas E também quando estou com problemas, y estoy alabando a Dios, creyendo en Dios, estou louvando a Deus, crendo nele, Dios me ayuda. Ele também me ajuda. Si me quejo, Se eu reclamo, me ayuda. me ajuda. Y si le alabo, también me ayuda. Também me ajuda. Entonces, ¿por qué me quejo? Então por que eu me queixo? Si Dios me ayuda de todas formas. Se Deus me ajuda de todas as formas, No te quejes. não tem que se queixar. Alábale Louvo. y te va a ayudar mucho más Ele rápido. vai te ajudar muito mais rápido. Hazte la pregunta, ¿cómo quieres resolver este problema? Agora vamos à pergunta: como você quer resolver esse problema? Piensa positivamente. Pense positivamente. ¿Cómo has pensado resolver este problema? Como você tem pensado em resolver esse problema? ¿Cuántos tienen problemas? Levanta la mano. Quantos têm problemas aqui? Levante a mão. ¡Buah! Otra vez. Mira eso. José Dol, me tienes que hacer una foto. Estas manos, ¿por qué las bajas tan rápido? Levanta la mano si tienes problema. Todas estas manos, puedes mirar hacia... Mira. ¿Puedes mirar? Estas manos Essas mãos son milagros potenciales. são potenciais milagres. Cada problema Cada problema es un milagro potencial. é um potencial milagre. Cada problema Cada problema es una oportunidad para Dios é uma oportunidade para Deus de mostrar su bondad de mostrar sua bondade y mostrar que estás en pacto con Él. e mostrar que você faz Y Él es fiel a su pacto. esse fato. Pongámonos de pie, por favor. Vamos colocar de pé, por favor. Padre Santo. Padre, yo te pido que sanes los enfermos ahora. Pai, eu peço que o Senhor cure os enfermos agora. Hay personas que tienen dolores aquí Há pessoas com dores aqui. y no me gustaría que volvieran a casa con dolores. Eu não gostaria que voltasse para casa com dores. Tú has provisto con todo. O Senhor é pronto com tudo. Has provisto. As Has providências entregado a Yeshua para quitar nuestras enfermedades. para tirar as nossas enfermidades. Y por eso te pido Por isso eu te peço que toques los cuerpos que están enfermos ahora, toque os corpos que são enfermos hoje, que están sufriendo dolores que estão sofrendo dor ahora mismo. agora mesmo. Dolor desaparece Dor desaparece en el nombre de Yeshua. no nome de Jesus. Si tienes problemas Se você tem de dolores, de dor, mueve tu cuerpo donde había dolores. onde estava a dor, Hay sanidad ahora há saúde agora, en el nombre de Yeshua. no nome de Jesus. El que tiene sanidad, levanta la mano Aqueles que para são dar curados, testimonio que el dolor desapareció. para dar testemunho de que a dor desapareceu. Aqueles que foram curados, Hombros, espaldas, costas, el estómago, otros dolores, en el nombre de Yeshua. Dolor de cabeza, dor de cabeça, fuera, Beshem Yeshua. fora. Gracias, Padre, por sanidad. Obrigado, Senhor, pela cura. Gracias, Padre, por sanidad. Graças, Senhor, pela cura. Gracias, Padre, por sanidad.